Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y prosiguiendo con la clase, ¿no?, del curso de aplicación de bases farmacológicas. El tema de hoy día es farmacología del sistema cardiovascular. Y este sistema cardiovascular es un poco muy complejo, muy amplio, pero muy bonito. Hay que primero entender la fisiología, ¿ya?, de este sistema para que nosotros podamos conocer, ¿no?, qué medicamentos son los más recomendados. ¿Sí? Hay que recordar también de que el sistema cardiovascular está relacionado ya casi con todo el cuerpo, porque son, ¿no?, los responsables de transmitir sustancias, ¿no?, nutritivas, pero lo más importante, transmitir el oxígeno. Por eso, para empezar, vamos a hablar un poco de fisiología, una intro nada más, para que tengan una idea ustedes cómo es que actúa este sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces vamos a conocer el aparato circulatorio, que es parte de este sistema, ¿ya? Tenemos ahí el cuerpo humano y hay que aclarar dos cosas. Como ven ahí en el color azul, ¿ya?, o celeste, tenemos que son las venas, ¿sí? Estas venas contienen sangres con residuos, ¿ya? Ahora, estas venas, dependiendo de la zona donde se encuentren en el cuerpo, tienen sus nombres, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, vena yugular, la que sigue es la vena cava superior, la que sigue es vena ilíaca, la que sigue es vena femoral, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de las venas. De acuerdo a donde se ubiquen, se le pone su nombre. Ahora, en la parte derecha tenemos ya todo de color rojo, pero ya no se llaman venas, ¿ya? Se les dice arterias, ¿ya? Ahí disculpe, por ejemplo, tenemos, para aclarar, las arterias son las que contienen oxígeno. Y comparando con las venas, es que las venas tienen CO2, ¿ya? En cambio acá, las arterias contienen oxígeno. Tenemos, por ejemplo, las arterias caróticas, arteria humeral, la arteria aorta, la arteria ilíaca, disculpen, hay un error de tipeo, arteria femoral, ¿ya? Todas estas arterias contienen, ¿no?, sangre, ¿sí?, pero ricos en oxígeno, ¿ya? Entonces, estas dos grandes diferencias, ¿ya? Ahora, haciendo un poco de historia, se le dice vena porque produce, o se viene, ¿no?, de la palabra veneno, ¿ya? Nosotros le decimos veneno porque esa sangre no es útil, ¿ya? En cambio, la arteria, ¿sí?, sí es útil, es una sangre rica, ¿no?, nutritiva también, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando ustedes se quieren, ¿no?, hay personas que se sienten deprimidas y se quieren suicidar, se cortan una vena, ¿no? Se cortan una vena y les pueden salvar la vida. Pero si el paciente se corta una arteria, la probabilidad de que la persona pueda fallecer es aún mayor, ¿ya? Entonces hay que tener en claro esto, para que nos pongamos a entender lo que es el aparato circulatorio, ¿ya? Vamos a seguir ahora con lo siguiente, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el sistema circulatorio o el aparato circulatorio, ¿ya? ¿Dónde va a ser? Vamos a tomar un punto de partida, ¿ya? Vamos a tomar el punto de partida del corazón. Ahí tenemos la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿sí? Ahí ¿no?, las flechitas o las líneas nos señalan. Este de acá, ¿sí?, tiene sangre venosa, ¿sí? Pero esta sangre venosa se va a dirigir, pero ¿mediante cuál? Mediante las venas pulmonares, porque estas de acá van a ir hacia los pulmones, donde se están señalando, ¿ya? O sea, van a recorrer por las venas pulmonares hasta llegar al pulmón, como ven ahí. El pulmón se va a ocasionar o va a producir el intercambio, ¿ya?, del CO2 con el oxígeno. Cuando se elimina el CO2,
ingresa el oxígeno. Ahí ya se convierte, ya, ojo, sangre oxigenada. Por eso es que lo vamos a pintar de rojito, ¿ya? Entonces la sangre oxigenada es de color rojo, en la cual nos indica que ya tiene el oxígeno y está lista para ser transportada a todo el cuerpo. Entonces, una vez que ya se haya hecho ese intercambio a nivel alveolar entre el CO2 y el oxígeno, estas van a ir hacia las arterias pulmonares, ¿sí? Ojo, las arterias pulmonares. Como ven ahí las flechas, nos está diciendo, están dirigiéndose. ¿A dónde se están dirigiendo? Hacia el corazón, estas arterias pulmonares, ¿no? Hacia el aurículo derecho y el ventrículo derecho, que forma parte del corazón, ¿sí? A partir de ahí, ojo, en esa zona es donde se va a dispersar esta sangre mediante, ¿no?, las arterias, ¿no? A lo mejor la arteria aorta, que es la más grande, ¿sí? Ahí tenemos, primero va a llegar a toda esta zona, la parte corporal superior, o sea, en la cabeza, ¿sí? Ojo, en esta parte se encuentra nuestro cerebro y que sí tiene que estar con oxígeno. Y nuestras neuronas es bien susceptible a la ausencia de oxígeno. Por eso es de que es primordial la oxigenación. Si no, las primeras células que se mueren son las neuronas. ¿Ya? Luego de ahí, bueno, esa es una ruta. Son 3 rutas. Luego tenemos la segunda ruta, la vena aorta. Pero esta vena aorta se va a dividir, ¿no? Podemos decir en 2. Una que va a ser dirigido hacia el hígado y la otra que va a seguir dirigido hacia las extremidades inferiores. Por ejemplo, ¿no?, a la parte corporal inferior, donde la altura del intestino, ¿sí? Ahí va a llegar el oxígeno, va a haber un intercambio, ¿ya? Pero, ojo, recordar que a la vez, a nivel intestinal, también va a haber el intercambio de sustancias nutritivas con las sustancias de desecho, ¿ya? Por eso es de que ahí esta sangre venosa ya va a tener CO2, nada más, ¿sí? Sangre venosa. Pero a estas de ahí ya, una vez que pasan, ya, por ahí vamos a tener la vena porta hepática, ¿sí? O sea, ya vamos a llamarlos vena, porque ya han intercambiado ese oxígeno con el CO2, ¿ya? A nivel del hígado también sucede lo mismo, ¿sí? Porque ahí se encuentra el hígado, ¿ya? Luego tenemos que va a pasar por la vena cava inferior, ¿ya? Esta vena cava inferior va a llegar a la aurícula derecha y la vena cava superior, ¿ya? Disculpen, es la que va a llegar desde la parte superior hacia el corazón, o sea, también hacia el aurículo derecho y el ventrículo, disculpe, al aurículo derecho nada más. Por eso se le dice vena cava superior, que viene del cerebro, y vena cava inferior, que viene de la parte, ¿no?, inferior. ¿Ya? Bueno, este es el recorrido, ¿no?, en forma generalizada, es lo que pasa en el cuerpo, está circulando, ¿ya? Es la diferencia entre las venas y las arterias, ¿ya? Ahora vamos a ver el corazón. Ahí tenemos las partes del corazón, ¿sí? Es una parte más detallada, ¿ya? Ahí tenemos empezamos con la vena cava superior, ¿ya? Luego tenemos la válvula aórtica, es donde se va a abrir y toda esa sangre va a entrar hacia las otras arterias, ¿no? Aortas también le vamos a decir. Más abajo tenemos las venas pulmonares derechas. Estas son las que van a ir hacia el pulmón derecho. Luego tenemos el aurículo derecho, ¿ya? El aurículo derecho, recuerden que recibe la sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Luego tenemos la válvula tricúspide. Esta válvula es como una tapita, que esta se abre para que la sangre se recorra hacia el otro, ¿no?, ventrículo, ¿ya? Pero
esta sangre, ¿ya? Todavía se considera no oxigenada. Y esta válvula tricúspide se tiene que cerrar y abrir, cerrar y abrir. Es una parte, ¿no?, de los impulsos, ¿no?, en la cual se va a impulsar el corazón para que esta válvula se abra, ¿ya? Luego en la parte derecha inferior tenemos el ventrículo izquierdo, ¿ya? Luego tenemos la válvula mitral, ¿ya?, que es una mallita del corazón, casi cerca del miocardio. Luego tenemos las venas pulmonares izquierdas, ¿ya?, que vienen del pulmón izquierdo. Luego tenemos el aurículo izquierdo, ¿ya? Dentro del aurículo izquierdo es donde recién se va a ir la sangre hacia él, las venas aortas, ¿ya?, que estas van a distribuir después todo. Luego tenemos las arterias pulmonares o arteria pulmonar, ¿ya? Esta arteria, ¿no?, va a llegar del pulmón también, ¿sí?, pero ya oxigenada, ¿ya? Bueno, es un poquito de resumen para que puedan entenderlo. Luego tenemos acá en forma de dibujo ya, ¿no? Como ven ahí, las flechitas nos dirigen la sangre hacia dónde va, de dónde llega y hasta dónde va. Todo empieza de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que se dirigen al aurículo derecho. Una vez que llega esa sangre al aurículo derecho, esa sangre tiene que esperar a que se abra esa válvula tricúspide para que entre al ventrículo derecho. Una vez que entra al ventrículo derecho, ya se tiene que abrir la válvula del tronco pulmonar, ¿ya? De esta válvula del tronco pulmonar se va a ir las arterias pulmonares, en donde la sangre va a llegar a los pulmones. En los pulmones va a haber intercambio y cuando salgan de los pulmones, estas se van a dirigir, ¿ya? Miren, como ven, se van a dirigir mediante las venas pulmonares. Y estas venas pulmonares van a llegar, ¿ya?, a desembocar, ¿ya?, en el aurículo izquierdo, ¿ya? Para que esta sangre arterial pase al ventrículo, tiene que abrir la válvula mitral. Una vez que esté abierta la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo. Y cuando llega la sangre al ventrículo izquierdo, también tiene que abrirse la válvula de la aorta para que pueda ser dirigido hacia toda la aorta, la vena aorta, y esta transporte o dirija, ¿no?, hacia el tronco branquicefálico, arteria carótida común y a la arteria subclavia, ¿ya? Bueno, espero que vuelvan a escuchar y mirar, dirigirse, puedan también ¿no?, informarse un poco más y capacitarse acerca de este sistema. Es un poco complejo, pero yo sé que es útil una vez que ya lo hayan aprendido para que puedan entender, ¿no?, enfermedades o ciertas afecciones, ¿no?, que suceden en el corazón. Ahí tenemos diferenciando las dos. Bueno, ahora vamos a ver electrocardiograma. Nosotros sabemos muy bien porque siempre se le hace un electrocardiograma para que podamos determinar una enfermedad o dónde está fallando, si por ahí en una válvula está fallando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la actividad, ¿ya?, del corazón representada por ondas características. Puede sí ser evaluadas instantáneamente en un monitor de TV o ser impresas en un papel milimetrado para su estudio posterior, ¿no? A eso se le llama el electrocardiograma, ¿ya? El electrocardiograma consta de 3 partes. Uno, la onda P, que representa la corriente eléctrica que atraviesa, ojo, las aurículas, ¿ya? Hay que recordar, hacer memoria, por favor, las aurículas. Desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo aureoventricular, ¿ya? O sea, el sístole auricular, le llamamos esto, ¿ya? Luego tenemos el otro, que es el complejo QRS, que representa el avance de la onda de despolarización de los ventrículos. Ojo, desde el nódulo aureoventricular hasta el fascículo de His y las fibras de Purkinje, o sea, el sístole ventricular.
Y por último tenemos las ondas T. Es la corriente que se genera durante la repolarización de los ventrículos, o sea, la diástole. O con nosotros le llamamos, ¿no?, presión diastólica y presión sistólica. De ahí es donde viene esta, ¿no?, estas ondas. Ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos el nódulo sinoauricular y el nódulo auroventricular, ¿sí? Auroventricular, ¿ya? Entonces, ese recorrido que tiene la sangre es una corriente eléctrica, dice, en la cual es la onda P. Pero de una vez que aparece del nódulo auroventricular hasta las fascículos de His y de las fibras de Purkinje, ¿no?, que están ubicados en el sístole ventricular, se le llama complejo QRS. Como ustedes ven, esa zona roja, ya, del corazón, en las partes ventriculares, la parte de abajo, ya, toda esa zona roja son el fascículo de His y las fibras de Purkinje, ya. La parte izquierda es fascículo de His y en la parte superior es fibras Purkinje, ¿ya? Por si acaso, esa zona rojita donde están las flechas negritas, a eso se refiere, ¿sí? Todo esto es las ondas QRS, ¿ya? Nos va a representar, ¿no?, cómo se está despolarizando, ¿ya?, una señal. Ahora, cuando la corriente se genera durante la polarización de los ventrículos, se le llama ondas T, ¿ya? Entonces, esto es un estudio muy aparte, que hay que especificarlo para que puedan entenderlo mucho mejor, pero de forma, ¿no?, que ustedes puedan entender qué significa estas ondas. Ahí tenemos las partes donde se está, ¿no?, mandando las ondas eléctricas o las corrientes eléctricas para que ustedes puedan determinar, ¿no?, qué significa las ondas P, qué significa el complejo QRS, qué significa las ondas T. Si ustedes van a internet, buscan si hay anomalías en las ondas P, les va a indicar qué enfermedades posibles son, ¿ya?, o posiblemente qué enfermedad tenga el paciente. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver los vasos sanguíneos. O sea, ¿dónde ocurren esos cambios, ¿no?, o del oxígeno con el CO2? También cómo son transportados o en dónde son transportados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, la dirección del flujo de la zona roja, que es de la arteria, hacia la zona vena, a la zona de la vena, ¿no? La arteria está compuesta por músculo liso y el tejido conectivo. Ojo, recordar acá muy importante, el capilar es, ¿no?, el conducto más pequeñito en donde hay el intercambio entre el oxígeno y el CO2 u otras sustancias, ¿ya?, que tenga el organismo. No es ni vena, no es ni arteria. Es la intermediaria de las dos, pero es bien pequeñísimo, ¿ya? Y bueno, tenemos las venas, que también ahí tenemos el tejido conectivo con el músculo liso, ¿ya?, pero tiene válvulas, ¿no?, en la cual se abren, se cierran, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, cómo se clasifican las arterias y las venas, ¿no? Las más grandes, ¿no?, tenemos aortas y acá al otro lado vena cava. Las que le siguen tenemos arterias y venas. Más pequeñísimas, arteriolas y vénulas. Y que están las intermediarias, las dos donde ocurren esos cambios, ¿ya?, entre CO2 y oxígeno, son los capilares. Son pequeñísimas las venitas, ¿ya?, o arterias. Son más pequeñas que las arteriolas y las vénulas. Bueno, acá hay un ejemplo de la presión arterial, ¿ya? Tenemos, siempre se mide por milímetros de mercurio, de 120/80 milímetros de mercurio, ¿no? Es la presión normal. Y ahí nos indica la presión diastólica y la presión sistólica, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una introducción a lo que es, ¿no?, sistema cardiovascular, ¿ya? Bueno, de acuerdo con la capacidad, bueno, de modificar la función cardiovascular, se considera dos grandes grupos de fármacos, ¿ya? Una la que estimula y otra la que deprime, ¿sí? Las estimulantes y los depresores,
¿Ya? Su nombre lo dice, estimula y otras deprime. Porque son dos tipos de enfermedades que se nos presentan, ¿no? A nivel del corazón. Y necesitamos cualquiera de esas dos dependiendo qué afección tenga. Estas se van a clasificar, por ejemplo, en los estimulantes en digitálicos. ¿Ya? Otro, agonistas beta adrenérgicos que actúan a nivel de los receptores y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, o sea, inhiben enzimas. ¿Ya? O sea, todos los que están relacionados a la fosfodiesterasa 3. Si ustedes recordarán, por ejemplo, el sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Tiene un efecto a nivel del corazón, estimula, pero su otro efecto ya ustedes conocen, que se utiliza para la disfunción eréctil, ¿no? Ese es su efecto secundario, pero hoy en día se utiliza más por su efecto secundario que por su efecto terapéutico. Pero recordar, es un estimulante a nivel del corazón. Si una persona está con resaca, post resaca, o haya consumido energizantes o estimulantes y encima van a consumir sildenafilo, ojo, paciente que posiblemente le dé un paro cardíaco, ¿sí? Hay que tener cuidado. Luego tenemos los depresores, que dentro de los depresores tenemos los antiarrítmicos, antianginosos, o sea, para los dolores que presenta el corazón, y también antihipertensivos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las dos grandes clasificaciones, ¿ya? Dos grandes clasificaciones. Y hay que recordar que cada una es beneficioso y muy útil, pero siempre y cuando sepamos usarlo, ¿ya? Ahora, para entrar un poco más detallado a los medicamentos, hay que conocer las propiedades fisiológicas cardiovasculares fundamentales que tiene el corazón, en la cual son 5, ¿ya? Si nosotros hablamos de cronotropismo, o sea, también se le dice automatismo cardíaco, estamos hablando de la frecuencia cardíaca, ¿ya? O sea, si yo digo cronotropismo positivo, es que la frecuencia cardíaca se aumenta. Y si yo digo cronotropismo negativo, es que la frecuencia cardíaca disminuye, ¿ya? Luego tenemos el dromotropismo. El dromotropismo nos indica, ¿no?, también conocido como la conductibilidad cardíaca, ¿ya? Estas, ¿no?, es la velocidad de conducción de impulsos cardíacos. Lo mismo le digo, si es positivo, aumenta la velocidad. Y si el dromotropismo es negativo, disminuye la velocidad. Luego tenemos el batmotropismo, o sea, es la excitabilidad cardíaca. O sea, es la capacidad de despolarizarse para que pueda impulsar otra vez la sangre. Entonces, si nosotros decimos, ¿no?, batmotropismo positivo, la capacidad de despolarizarse aumenta. Y si lo digo batmotropismo negativo, la capacidad de despolarizarse disminuye, ¿no? Luego tenemos el inotropismo, ¿ya?, que es la contractibilidad cardíaca. Acá es, ¿no?, que nos dice la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Si el inotropismo es positivo, la fuerza de contracción aumenta. Y si es negativo, la fuerza de contracción disminuye, ¿no? Y por último tenemos el lusitropismo, que es la distensibilidad del miocardio. O sea, si hay una alteración de la relajación muscular del corazón, ¿ya? O sea, quiere decir, ¿no?, que si el lusitropismo es positivo, la alteración es aumentada. Y si es negativo, no, la alteración es disminuida o no hay alteración, ¿ya? Estas 5 propiedades son fundamentales y es lo que nosotros debemos de saber, ¿ya?, antes de utilizar un medicamento cardiovascular, ¿ya? Una vez que ya hemos visto ya estas propiedades, vamos a ver ahora los estimulantes cardiotónicos, ¿sí? O también, vamos, estimulantes. Es el primer tema que vamos a ver, ¿no? Habíamos dicho estimulantes y depresores.
Dentro de los estimulantes están los digitálicos, beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfatidiesterasa 3. ¿Ya? Dentro de los ¿cómo decir? Los depresores, disculpen, tenemos los antiarrítmicos, los antianginosos, ¿ya? Así que vamos a seguir recordándolos. A ver, vamos a recordar. Ahí tenemos. ¿Ya? Bueno, antihipertensivos, me olvidé, disculpen. Ahí tienen los como depresores, porque en la hipertensión se activa, ¿no?, el sistema vascular. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo primero ahora estimulantes de los 3 grupos. ¿Ya? A estos se le llaman cardiotónicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a aumentar la tonosidad del corazón a toda sustancia destacada que tenga un efecto inotrópico positivo. Ojo, o sea, ¿qué quiere decir inotrópico positivo? Aumenta la fuerza de contracción. Y si nosotros decimos, ¿no?, el otro cronótropo positivo, es porque estamos diciendo que aumenta la frecuencia cardíaca, no se van a confundir. Si estamos hablando de inotropismo, estamos hablando de la fuerza de contracción. ¿Ya? En ese caso es positivo, aumenta. Y también los cardiotónicos aumentan la eficacia mecánica del miocardio, que el miocardio es, ¿no?, un músculo que está dentro del corazón, responsable también para que se contraiga, ¿ya?, el corazón. Este es de acá. Dice que hay una relación entre el trabajo producido y la energía consumida. ¿Ya? En sí, estos cardiotónicos estimulantes van a hacer que se produzca mayor trabajo, pero con la misma cantidad, ¿ya?, de consumo de energía. No va a requerir más energía. ¿Ya? Esa es una ventaja que hay. Estas, como les dije, se van a clasificar en 3: digitálicos, agonistas beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Ya? La vamos a determinar en la siguiente clase. Vamos a empezar con los digitálicos y sucesivamente, ¿no?, beta-adrenérgicos y los inhibidores fosfodiesterasa 3. Y luego vamos a pasar con los depresores, ¿no?, antianginosos, antiarrítmicos, antihipertensivos. Ahora vamos a ver el tratamiento, ¿no?, en el caso de la insuficiencia cardíaca. Bueno, es combinada o abarca todas las medidas higiénicas dietéticas, o sea, el tipo de alimento que estoy consumiendo, como también, ¿no?, medidas farmacológicas y, como última instancia, las quirúrgicas. ¿Ya? La mayoría de pacientes, ¿no?, que van a usar un cardiotónico es porque tienen una insuficiencia cardíaca. Hay bastantes tipos, dependiendo del tipo se utiliza, ¿no?, diferentes grupos. Hay algunos que no les es suficiente utilizar un digitálico, entonces debe utilizar un beta-adrenérgico. Y si no utiliza un beta-adrenérgico, puede utilizar un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, o combinado también, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos cada medicamento. Ahora tenemos, mira, por ejemplo, cuando se presenta el problema y qué debemos hacer, qué medidas o qué abordaje terapéutico debemos utilizar. Cuando el problema se presenta como fatiga, el paciente tiene que estar en reposo y consumir inotrópicos positivos, ¿ya?, todos los que son estimulantes. No todos los estimulantes son inotrópicos, hay que ver el medicamento. Si el problema es edema, ojo, la dieta, medida, ¿no?, higiénica, ¿ya?, de alimentos, restricción de sal. Otro, consumir diuréticos. Y también consumir digitálicos. ¿Ya? No se está en forma generalizada, ¿ya?, el abordaje terapéutico. Si hay alguna mala contractibilidad cardíaca, vamos a consumir agentes inotrópicos. ¿Ya? Si hay una disnea, ya saben qué significa disnea, ¿no?, dificultad o ausencia o sensación de ausencia de respiración, se va a consumir diuréticos, pero no cualquier diurético, diuréticos tiacídicos o diuréticos de la asa. ¿No? Si hay una congestión a nivel del corazón, se va a producir una angina, por lo tanto se va a utilizar los nitrovasodilatadores. Luego tenemos el aumento de la precarga y poscarga.
O sea, ahí tenemos que utilizar los inhibidores de la, ¿no? Enzimas ya convertidoras de angiotensinas, conocidas como IECA, o también los venodilatadores. Ahora, en ese caso, si la insuficiencia cardíaca es irreversible, ahí recién voy a recurrir al método quirúrgico, que es el trasplante de corazón. Y por último, detalla el elemento principal para el tratamiento, comprende ante todo la identificación, ojo, de la enfermedad, la reversión de los factores causales, o sea, a veces los alimentos, como la ingesta de sal, son los que nos ocasionan, ¿ya?, mayor esa enfermedad. Ahora, para el tratamiento sintomático, el abordaje más importante es reducir la congestión. Por consiguiente, bajar los edemas y mejorar la contractilidad cardíaca. O sea, utilizar diuréticos, ¿no? También digitálicos, porque va a aumentar la contractilidad cardíaca, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Y la dieta, restricción de sal, ¿ya? Bueno, chicas, chicos, esta es una clase de introducción a nivel cardiovascular. Ya la siguiente clase empezamos con los digitálicos. Pero esta clase es como introducción. Lean un poco más lo que es el sistema circulatorio, las partes del corazón. Se los pido por favor a que se culturicen a nivel, ¿no?, a lo que es farmacia, fisiología. Ya, chicos, cualquier duda, ya vamos a tener las clases en Meet Google para poder, ¿no?, despejar esas dudas. Ya, chicos, bueno, fue un gusto. Nos vemos. Bye.